La teoría sintética, el muro que separaba las posiciones de mendelianos y biometristas, comenzó a desmoronarse a partir de 1918. En este año, R. A. Fisher, 1890-1962, pudo mostrar que las leyes formuladas por los últimos podían ser explicadas dentro del marco establecido por las leyes de Mendel. Esta contribución, junto con el trabajo de otros autores como John Burdon Sanderson Haldane, 1892-1964, permitió construir una teoría de la selección natural basada en el modelo mendeliano de la herencia. La teoría moderna de la evolución tuvo su inicio en los trabajos de estos años, que alcanzaron su madurez al principio de los años 30. En la construcción del nuevo marco teórico fue muy importante la distinción acuñada por Wilhelm Johannsen, 1857-1927, en 1909 entre la noción de genotipo y fenotipo. Este último está constituido por el conjunto de características detectables en un organismo, estructurales, fisiológicas o conductuales, que están determinadas por la expresión en el ser vivo del genotipo y por su interacción con el medio. Dicha distinción actualizaba la que había sido propuesta originalmente por Mendel entre carácter y factor. La noción de gen, también acuñada por Johannsen, era entonces postulada para conseguir una teoría consistente con la experiencia, pero, aunque ya se sabía bastante sobre cómo participaban los genes en la herencia de los caracteres, en realidad no se sabía en ese momento qué era o en qué consistía el material genético. Un punto que es clave en la unión de las dos perspectivas competidoras de estos primeros años de siglo consistió en asumir que el desarrollo de cada ser vivo, desde el embrión hasta su edad adulta, es como una caja negra, es decir, se omitía cualquier consideración sobre cómo interaccionan los genes con el organismo y su entorno. Esto es sin duda una simplificación muy importante, pero hizo abordable dicha síntesis. En el nuevo esquema se asumía que la selección natural podía ser modelada en base a los cambios que se producían únicamente en el genoma. Dicho de otra manera, solamente las modificaciones en el genoma son las responsables del cambio evolutivo, y dichas modificaciones no están condicionadas en su producción ni por el fenotipo ni por el entorno, sino que son modificaciones al azar, de acuerdo con las ideas de Darwin y Wallace. La no influencia del fenotipo sobre el genotipo está relacionada y puede considerarse equivalente a lo que más tarde se llamó el dogma central de la biología. En los años 20, Haldane, Fisher y Wright ejercieron gran influencia en el desarrollo de la teoría de la evolución. Haldane publicó varios artículos en los que hacía un tratamiento de la selección natural desde la genética, analizaba una gran variedad de modelos genéticos y, también, distintas formas en las que podía darse la selección natural, débil o intensa, constante, cíclica, etc. Una de las conclusiones a las que llegó fue que el proceso de selección natural actuando sobre variaciones ciegas era más rápido de lo que se pensaba. El temor de que no hubiera tiempo suficiente para que la selección natural diera lugar a modificaciones evolutivas importantes no parecía estar justificado a la luz de estos trabajos. Las teorías que competían con la selección natural en los primeros años del siglo, las que defendían la ortogénesis y las de tipo neolamarquista, recibían con estos trabajos un duro golpe. Estos tres autores son considerados hoy como los padres de la genética de poblaciones, que sigue siendo el fundamento para la actual teoría de la evolución. Haldane se centró en el estudio de las consecuencias que para la evolución tienen los diversos modelos genéticos. Fisher y Wright trataron de ofrecer teorías de carácter general que explicaran la historia de la vida sobre la Tierra. Ambos mantuvieron algunas diferencias en relación con el papel de la selección natural en la evolución. Fisher era partidario de que la mejor explicación de la evolución la proporciona la selección natural actuando sobre pequeñas variaciones que se producen en grandes poblaciones en las que sus individuos se aparean de manera aleatoria. En cambio, Wright pensaba que en la explicación de los cambios eran más importantes las pequeñas poblaciones aisladas en las que se podían producir importantes fluctuaciones debidas, precisamente, al pequeño número de los individuos que las componen. Esta hipótesis después ha sido conocida como la deriva genética. El debate entre estas dos posiciones ha sido relevante en el desarrollo de la moderna teoría de la evolución.
La integración de los trabajos anteriores con el resto de la biología fue tarea de Teodosius Grigorovich Dobzhansky, 1900 a 1975, que consiguió unificar los resultados empíricos de poblaciones naturales con los modelos teóricos de Haldane, Fischer y Wright. Su libro más importante fue publicado en 1937 y llevó por título, Genética y el origen de las especies. Uno de los temas que centró su interés fue el de la especiación, la aparición de nuevas especies a partir de otras ya existentes. Este es el problema que aparecía en el título del famoso libro de Darwin y que, en realidad, él no llegó a aclarar. Dobzhansky destacó la importancia del aislamiento geográfico como una de las causas más importantes para la aparición de una nueva especie. Este tipo de especiación fue llamada especiación alopátrida. Su estudio y, en general, el estudio de la especiación, ha sido desarrollado posteriormente, entre otros, por Ernst Mayr, 1904 a 2005. Hoy en día no se considera este tipo de especiación más importante que la especiación simpátrida, en la que la formación de especies no requiere el aislamiento geográfico. Julian Huxley, 1887 a 1975, popularizó en 1942 el nuevo marco teórico alcanzado por los autores citados en el libro que tuvo una gran difusión y en cuyo título llamaba a la nueva teoría de la evolución la síntesis moderna. Huxley 1946. Desde entonces dicha teoría ha sido conocida como la teoría sintética de la evolución.